Muy bien, estamos siempre en el Hospital San Isidro de esta ciudad de Tocoa haciendo un instructivo como si ustedes se sienten en la necesidad de visitar el hospital, cómo deben de hacerlo. Para esto también está con nosotros el doctor Xavier, quien nos va a instruir, quien es el subdirector de este Hospital San Isidro. Muy buenas, doctor, es un placer para poder instruir a la gente cómo deben de llegar al hospital, sobre todo en este caso de emergencia con el COVID-19. Así es, ya hemos activado el protocolo de atención de pacientes. Ahora la mecánica de fluido y el ingreso a los pacientes que acuden, que necesitan una emergencia, que acuden al hospital, ahora va a ser diferente. Por ejemplo, en primer lugar, el paciente tiene que llegar al portón donde está el vigilante. Entonces vamos a ir haciendo la mecánica, Vamos a ingresar. vamos a ingresar. Entonces el paciente llega acá, entonces se identifica. Por lo general, el vigilante que está ahí hace una serie de preguntas, como por ejemplo, si padece de alguna enfermedad, si viene por emergencia porque ha estado con tos. Luego, el paciente, el vigilante que está en la zona de allá, dirige al paciente hasta la zona donde está acá y realizamos el protocolo según el reglamento sanitario internacional, que toda persona que entra al hospital tiene que, tiene que colocarse agua y alcohol, y entonces se realiza la desinfección de las manos. Luego, la enfermera que está acá, o la licenciada o el médico que está acá, hace las preguntas con respecto a el motivo por el cual viene al hospital. Entonces le pregunta, ¿usted tiene tos? ¿Usted tiene gripe? ¿Usted tiene fiebre? ¿Ha viajado a un lugar donde hay contacto o ha estado en contacto con pacientes que tienen COVID, o en una zona de alto contagio, como por ejemplo Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba u otra región? Entonces, si cualquiera de esas preguntas es afirmativa, el paciente regresa nuevamente, pero ahora se va a la zona que está allá. Si el paciente no posee ninguno de los síntomas o no es sospechoso para COVID-19, entonces, y viene por emergencia, la que sea, pasa directamente a la emergencia normal como cualquier otro paciente. Ok, Entonces, entonces vamos a salir nuevamente, eso es lo que usted me dice, según el protocolo, vamos a vamos salir a salir nuevamente y vamos a tener que ingresar por por la ya el filtro que le llaman ustedes. ya por el filtro donde va a llegar el paciente que está sospechoso, pero esto es para el paciente que no conoce. Por ejemplo, si el paciente ya sabe, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita para que el paciente conozca por donde tranque el carro, entonces va a entrar otro paciente porque hay otro guardia que está abriendo el portón. Entonces, decirle a la población que si usted tiene síntomas respiratorios, no ingresa directamente por esta zona de acá, sino que tiene que ingresar por la zona del ala materna, donde va a estar otro vigilante que va a abrir el portón. Ya acá se activa todo el protocolo. Usted va a ver que el médico o la enfermera que está asignado a esta zona de allá está vestido con todo lo que establece el protocolo, con su mascarilla, con su gorro, con sus guantes, su bata, sus botas, y contiene ahí toda la información necesaria para hacerle las preguntas al paciente, si es un caso sospechoso, si es un caso confirmado. Entonces, establece una serie de cuestionarios en el que le dice al paciente que si usted ha tenido algún problema respiratorio, pero ya en la zona que se encuentra activada por acá. Entonces, acá se va a encontrar el vigilante en esta zona de acá, que va a abrir el portón para, se encuentra en esa zona de acá, que va a abrir el portón, inclusive para todo paciente. Aquí no hay riesgo, aquí puede entrar por esta zona de acá cualquier tipo de paciente, cualquier tipo de carro, si viene por emergencia, entonces va a ingresar en esta zona de acá. Luego, eh, Acá vamos a ingresar en estos momentos vamos a nosotros. ingresar en este momento. Luego, en la zona de acá, en esta carpa que está acá, se encuentra un médico o una enfermera de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al flujo de pacientes. Entonces, llega la persona encargada de esta zona de acá, llega esta persona encargada o se encuentra en aquella zona de allá, y en esta zona, ya les vamos a mencionar, en esta zona de acá, si mira que accede un paciente, entonces el médico que está asignado a esta zona de acá, que viene allá ahorita, se encuentra en esta zona de acá. Entonces, entonces el médico viene allá porque está también atendiendo pacientes, o sea, se distribuye. Sí. Pero lo más Y luego se importante, atiende aquí. luego se atiende aquí y se vuelven a tomar todas las medidas de bioseguridad. Entonces, aquí ya se le pregunta al paciente ya las preguntas reales, las preguntas concretas. Hay una hoja y hay un formato que nosotros como Hospital San Isidro hemos diseñado una hoja
que aparece acá, que ya son las preguntas concretas y las preguntas reales de todo el paciente en esta zona de acá. Y aquí se llena toda la información, nombre completo, si ha presentado síntomas como fiebre, tos, fatiga o cansancio, y se le pregunta si tiene nexo epidemiológico. ¿Cuál es el nexo epidemiológico? Lo que le mencionaba anteriormente. ¿Ha viajado a una zona donde hay contagio por COVID-19 o ha estado en contacto con un paciente que está aislado con sospecha de COVID-19 o es confirmado? Entonces se llena toda esta información y aparte de eso se le pregunta al paciente si tiene alguna enfermedad, si es mayor de 60 años, si padece una cardiopatía, de diabetes, de asma o si padece de hipertensión arterial. Luego aquí el médico que está asignado, como usted puede ver, con todo su protocolo, con su mascarilla N95, con sus guantes, con su gorro, de acuerdo a todo el protocolo que establece. Está con sus botas, está vestido, se encuentra con todas las medidas, con todo el equipo de protección personal según lo establece la OMS. Luego de que es evaluado el paciente, entonces, y si cumple criterio para permanecer aquí, si cumple criterio para ser evaluado en esta zona de acá, accede por la zona de acá o se va directamente, regresa nuevamente a la emergencia. Como le digo, esta es una mecánica de flujo de pacientes que es un poco más lenta, pero evita los riesgos de contagiarse toda la persona que está aquí o todo el personal que permanece en la emergencia. Es decir, es un área Es segura. un área segura para la atención de pacientes. Como ya le mencioné, el médico se encuentra con todas sus medidas de bioseguridad, se le coloca también al paciente su mascarilla, si cumple criterios, se le coloca su mascarilla, si está con tos o si es un paciente altamente sospechoso, se le colocan todas las medidas de bioseguridad que establece para los pacientes que vienen a atención a consulta. Es decir, no es como la gente, y vamos a ir avanzando, doctora, a la otra área, no es como la gente se lo imagina, ¿no? Al principio la gente decía, pero si llega una persona contagiada con el tema del COVID-19 o sospechoso y entra al hospital, va a contagiar a todos los pacientes. Es lo que decía todo el mundo. Es lo que decía todo el mundo. Entonces, por eso es que hemos diseñado esta mecánica que le digo de flujo de pacientes para la atención, para que sea más estricto, para que los protocolos se respeten y que haya el menor contagio de nuestro personal, porque imagínense, si se enferma todo el personal, ¿qué va a pasar? No va a haber quien atienda a todos los pacientes. Entonces, primero tomamos todas las medidas de seguridad para nuestro personal y luego tomamos las medidas de bioseguridad para el paciente y evitar los contagios para aquellas personas que no tienen nada que ver con la enfermedad, porque viene que un paciente viene a esta zona de acá, se contagia de algo y va y visita al vecino, entonces a esta otra persona se va a contagiar. Entonces, por eso es que realizamos estos protocolos, pues se llaman protocolos para que se puedan cumplir. Bueno, usted me dice si ingresamos, porque también veo algunas personas, no sé si son pacientes No, o... no son pacientes. Ok, si no son pacientes, entonces ingresamos. ¿Por qué? Es personal médico. No, claro, no lo voy a traer a una zona acá donde, por eso le mencioné, le vamos a enseñar la mecánica de flujo de pacientes, porque ingresa el paciente por acá y en esta zona de acá donde está la sala de espera, en esta sala de espera se encuentra ahorita el personal médico asignado a esta zona porque como estamos en constante capacitación y estamos en contacto, en constante recordatorio de los protocolos de atención, luego cuando el paciente es evaluado allá y cumple el criterio para permanecer acá, pasa a la parte de triaje. En esa parte de triaje es donde está el médico asignado que va a valorar al paciente y si decide realmente que es un paciente que es altamente sospechoso, entonces se envía a su casa si no tiene dificultad para respirar, si no cumple un criterio para ingreso, entonces se envía a su casa o se envía al albergue si no tiene las condiciones mínimas para permanecer autoaislado en su casa. Luego que es valorado el paciente y esperemos que no exista ningún caso positivo acá en Tocoa, que no sea altamente sospechoso y que no tenga dificultad para respirar, entonces una vez que es valorado pasa a esta zona de acá. Le permitimos el acceso porque hasta ahorita no tenemos ningún paciente ingresado. Luego, el paciente cuando ya es confirmado y es altamente sospechoso, el paciente entra a la unidad de hospitalización para COVID-19 que está diseñada para aquellos posibles ingresos. Esperemos que en este momento no haya ninguno, ¿verdad? Entonces, y toda esta parte de acá es el área de acceso por donde van a acceder los médicos que van a cumplir el protocolo para poderse poner la vestimenta y ponerse todos aquellos trajes sofisticados para evitar el riesgo de contaminación. Entonces, esta es la mecánica que hemos diseñado para todos los pacientes, para los posibles casos que confiemos en Dios
que confiemos que no va a llegar ningún caso y le pedimos a la población que tome muy en serio las medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Lavado constante de manos, si no tiene agua, uso de gel a base de alcohol, evitar toser, tocarse la cara, saludar de manos, saludar de besos o de abrazos, porque es de esta manera que nosotros prevenimos. Y lo más importante, no salir de casa, cumplir la cuarentena, que es lo que se nos pide, que no salgamos de nuestra casa, porque de esta manera se evita la propagación del virus. Entonces, esto es lo que nosotros hemos diseñado, son instalaciones modernas, son instalaciones limpias, que se han diseñado para los posibles casos, esperemos que no existan, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros estamos trabajando. Esto lo hemos podido montar en un lapso de una semana. Si usted mira, es un hospital, es prácticamente otro hospital aparte y hemos logrado montarlo en menos de una semana, capacitar a nuestro personal. Ahorita usted vio personas que están ahí, pero no es persona ajena, sino que es personal que va a laborar en esta zona, que se va a estar capacitando, haciendo el protocolo de atención de paciente, el protocolo para vestirse, el protocolo para lavarse las manos, el protocolo para remitir a un paciente a otro hospital, protocolo para hospitalización, todo tipo de protocolo a modo de que se cumplan estrictamente para evitar el contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Gracias, doctor. Muy completo lo instructivo. Esperamos que nos sirva para la población y le orientemos. Le pedimos a la población que tenga paciencia al momento de ingreso y de la clasificación, porque eso nos va a ayudar a salvarle la vida a muchas personas. Hay personas que vienen porque tienen una enfermedad de riesgo y si permitimos que ingrese todo el mundo por la emergencia, esos pacientes que no tienen nada que ver con enfermedades respiratorias se pueden contagiar y son más susceptibles a padecer de cualquier otra enfermedad y evitar cualquier situación que no sea agradable para nuestra población y para las familias. Entonces le pedimos a la población permanecer en casa, tomar en serio las medidas de prevención, que eso es lo más importante. Eso va a evitar la propagación del COVID-19.